La simplísima doctrina del adagio de que no hay mal que por bien no venga. No es verdad. No es verdad. Pero es obligación moral, sobre todo de los que padecen la guerra. Cuando se acabe, como nosotros queremos que se acabe, sacar la lección y de la musa del sarmiento el mayor tiempo. Y cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras generaciones, que se acordarán, si alguna vez sienten que desciende la sangre iracunda, y una vez en la sabiduría española vuelven a fuerzas con la ignorancia y con el odio y con el apetito de destrucción, que piensen en los puestos y que escuchen el silencio de los hombres que han tenido la motivación de la batalla, luchando magnánimamente por un ideal grandioso, y que ahora, abrigándose la tierra materna, ya no tienen ocio, ya no tienen rencor. Y hoy en día, los espejos de Jesús, de la vida y reposa como una estrella, el mensaje de la patria eterna, que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. La monarquía constitucional, creada y mantenida por el liberalismo español del siglo XIX, se halló finalmente ante su enemigo histórico, el republicanismo. La fecha de abril de 1931 supuso un cambio sustancial e ilusionante en la política española. Se abría la oportunidad de crear un marco de convivencia democrática, modernizar las estructuras del Estado e iniciar un amplio programa de reformas sociales y económicas. Para los tuyos si ves muy gordo al abad, si su virgen viste de oro, desnudará.